de que a veces están pasando situaciones en nuestra vida espirituales, no personales, espirituales, que nosotros sabemos que no estamos marchando las cosas bien y seguimos avanzando, creyendo que Dios está aplaudiendo lo que nosotros estamos haciendo. Pero en cualquier momento, y dice la Biblia en Daniel, capítulo 5, que una mano empezó a escribir en la pared. Una mano empezó a trazar unas letras. Y la gente temblaba de miedo, porque no sabía qué era lo que estaba escribiendo esa mano ahí. Y era juicio. Ha sido pesado, le dice. Timoteo iba alegre camino hacia la iglesia de Corinto. No llevaba ningún problema. Él estaba dispuesto a servir. Pero cuando llegó la carta para él, era otra cosa. El susto de él cuando mira, avívate, enciéndete, busca el aceite que está en caso. ¿Quién está a su lado? Dios quiere tratar con ese problema. Ahí se menciona a Eloida, se menciona a Eunice, pero no era con ella el trato. Era con Timoteo. Ahora la carta, el susto, amados hermanos de Timoteo, es que cuando ya no va a llevar una carta a otra iglesia, y la carta ahora es para él. Ahora la carta de escritura, el escrito, es para él. Y el escrito viene fuerte. El escrito viene cortando cabeza. Pero Timoteo entiende lo que está pasando en su vida. Es que a eso es lo que yo quiero llegar. De que nosotros debemos de darnos cuenta cuando Dios está hablando de nuestra vida. Nosotros sabemos la condición de que muchas veces nos encontramos delante del Señor. La Biblia declara que de una o dos maneras Dios está hablando al hombre. Pero Él no entiende. Él no entiende que Él quiere librar su alma del sepulcro y su vida del espada. A su nombre. Dios quiere tratar con ese problema. El libro de Jueces, capítulo 2, versículo 13, encontramos una apostasía que le costó 93 años de cautiverio al pueblo de Israel. La Biblia declara de esta manera de que el pueblo había dejado a Jehová y que habían adorado a Baal y a Astarot. Ellos habían cambiado la gloria de Dios por las cosas de este mundo. Ellos habían visto lo que había pasado allá en el desierto, de cómo el maná había caído, cómo sus padres les habían contado la miseria que vivían en Egipto. Pero ahora ellos están traicionando a Dios. Y Dios responde a la rebeldía de cada uno de nosotros. Cada rebeldía traerá su consecuencia. Jueces 2, versículo 13, léanmelo por favor. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Pero usted lee el contexto que está en el versículo 11, el contexto de la historia que declara en Jueces. Dice la apostasía de Israel. ¿Cómo un pueblo puede acostumbrarse a vivir en una apostasía? ¿Cómo un pueblo que experimenta la gloria de Dios? ¿Cómo nosotros, sabiendo lo que es bueno para nosotros y sabiendo lo que es malo para nosotros, podamos vivir de la manera incorrecta? ¿Cómo nosotros, sabiendo lo que Dios nos demanda, podemos vivir de la manera que Dios nos está demandando? Y dice aquí la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Este pueblo declara la Biblia en cada capítulo que usted va leyendo y en cada contexto de cómo Dios los entrega a sus enemigos. Son 93 años de cautiverio. Tómese el tiempo cuando esté leyendo el libro de Jueces y empiece a sumar por cuánto Dios los entregó a sus enemigos, cuántos años les entregó a sus enemigos, cuántos años, y súmelo, y se da cuenta que es un cautiverio, el segundo cautiverio más grande que habla la Biblia. El de la Babilonia fue de 70, el Egipto fue de 400.
Pero yo me pregunto esta mañana o esta tarde, mientras meditaba en esto, nosotros quizás estemos viviendo, porque ellos venían, estaban en cautiverio, clamaban a Dios, Dios los libertaba, luego volvían a caer en cautiverio cuando el juez moría, y esto era un círculo religioso. Y era un círculo religioso, y era un círculo religioso, puede pasarnos a nosotros. Voy a buscar a Dios de corazón cuando me toque predicar, voy a buscar a Dios de corazón cuando me toque cantar, voy a prepararme para cuando me toque el privilegio. No se trata de esa manera, se trata de vivir correctamente todos los días, fiel. Dios Pablo llamó a Timoteo fiel. Dios Pablo llamó a Timoteo como buen colaborador. Pablo llamó a Timoteo como buen trabajador. De esa manera, ¿será que Dios nos puede llamar a nosotros como una persona fiel? ¿Será que Dios puede llamarme a mí en esta tarde como un buen trabajador? ¿Será que Dios pueda catalogarme a mí como alguien que nunca se queda por lo que está pasando? Siempre encuentra el dedo, siempre encuentra el pretexto cuando el único culpable le dijo a aquel hombre: David, eres tú. Da su nombre. A su nombre. Estamos entendiendo en tu enseñanza esta mañana. Si no, me devuelvo de nuevo a eso. Usted conoce muy bien la historia, cómo nace Sansón. ¿Y cuándo es que Sansón pierde? La Biblia dice que el nombre de Sansón significa pequeño sol. Quiere decir que alumbraba, pero alumbraba cuando Dios estaba con él. Pero el pequeño sol un día se apagó. El pequeño sol se apagó. Pero ¿cuándo fue que Sansón se apaga? Cuando Dalila le corta el pelo. ¿Cuándo es que Sansón se apaga? Cuando le quitaron la ceja. Cuando desobedeció a su padre. Cuando, pero usted sabe muy bien la historia, no lo vamos a buscar, pero vamos a introducirnos un poquito acá. Usted sabe cómo Sansón falla delante de Dios. La Biblia declara de que él no debería tocar cosas muertas. Usted conoce la historia muy bien. Y él tuvo contacto con aquel panal de miel. Aquello que estaba ahí con ese león muerto. Lo que me llama la atención, hermana Luz, es que Sansón todavía seguía teniendo victoria. Sansón todavía seguía peleando. Sansón todavía se enfrentaba a los enemigos. Cuando ya había quebrantado el voto empresarial. Por eso yo le decía a usted, le ponía como ejemplo ese papel higiénico con aceite. Ese papel higiénico con aceite no se apaga porque el aceite lo mantiene encendido. Haga la prueba, pero no come la casa. Haga la prueba. Pruébelo, aceite de cocina, lo enciende. Con papel higiénico no se le va a apagar. Pero enciende el papel higiénico sin aceite, rápido se le disipa. Y usted mira, ahora Sansón, él ahora, el aceite se ha ido de él. El aceite ya no está en él, pero él está orando conforme a sus dones. Él está ministrando conforme a sus talentos. Él está orando conforme a sus habilidades. Pero cuando el aceite, cuando el fuego ya se había apagado, él llegó a descansar sobre las piernas de David. Ya no había aceite, y el pueblo llegó un momento donde estuvo encendido, donde decía: ve que ministré, sin orar, sin ayunar, sin consagrarme, sin buscar a Dios, viviendo mi vida a como yo quiera, pude tocarme, y el fuego se sintió, hermana Luz, el fuego estaba fluyendo, pero eso era el fuego que había ahí. Pero le digo, hermano, nosotros no vivimos del fuego, porque el fuego se apaga un día. Lo que nos mantiene, lo que debe mantener vivo, es lo que mantiene encendido ese fuego. Sansón allá con sus enemigos era un hombre invencible, porque todavía había fuego. Sansón allá con
¿Podrá cantar, hermana Vicky? Un hombre que ha quebrantado los votos de consagración a Dios. ¿Podrá cantar? ¿Podrá predicar? No puede hacer. Traiga un cantante mundano que sepa tocar el piano y se lo va a tocar. Traiga a un cantante mundano que pueda predicar, él va a predicar sin problema alguno. Así estaba Sansón viviendo. Sansón predicaba de un lado y venía victorioso porque decía que había ganado años para Cristo. Sansón venía de un momento de ministrar y decía, el culto estuvo tremendo, pero el aceite ya no estaba en él. El fuego todavía se mantenía, pero el fuego un día se va a apagar. Y fue notable y notorio a todo Israel que el campeón de Israel lo había dejado pelotín para exhibirlo públicamente. Lo llevaron a sus enemigos y el pueblo estaba encima de él, viendo a aquel hombre que antes estaba encima de ellos, ahora ellos están encima de él. Ya no hay fuego, ya no hay aceite, está sin visión, está pelón. Ahora el voto del nazareato está por el suelo, el testimonio del hombre de Dios está por el suelo. ¿Por qué? Porque creyó todavía vivir con el fuego. Del fuego nadie vive del fuego. Nadie vive del fuego. Nadie vive del fuego. Vivimos por el aceite del Espíritu Santo. Nadie vive del fuego. Nadie. Usted va a ir a predicadores prendidos ahí y después los mira derrotados. Nadie vive del fuego, vamos de fuego. Nadie vive del fuego. Nadie vive del fuego. Nadie vive del avivamiento. Vivimos por su aceite del Espíritu. La Biblia declara que nadie es fuerte por su propia fuerza. Nadie, 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 aquí y en cualquier lugar, nadie va a vivir del fuego. Nadie vivirá del fuego. Puedes desarrollar los dones. Mientras los dones estén en el fuego, estén en ti, los puedes desarrollar sin ningún problema. Pero un día ese fuego se va a apagar. Un día ese fuego se va a apagar y el fuego necesita aceite en las lámparas. Sin aceite, el fuego no va a vivir. La Biblia declara que en el templo siempre el sacerdote cambiaba el aceite, porque cuando Dios llamó a Samuel, antes que la lámpara de Jehová se apagase, Dios llamó a Samuel. El sacerdote hacía el cambio, él le ponía aceite fresco. Amados hermanos, nadie vive del fuego. Nadie vive del fuego. Yo veo a personas con ministerios derrotados y fracasados, y lo único que le trae a la memoria de ese hombre era cómo Dios lo usaba. Cómo Dios lo usaba. Cómo Dios lo usaba. Cómo Dios lo usaba. Y se han quedado allí. Lo más triste, hermano, es estar viviendo en esa vida y aún así no entender que Dios nos está llamando a tratar con el aceite, a refrescar, a traer un aceite nuevo en nuestra vida. Es el aceite lo que los adoradores jóvenes necesitan. Es el aceite lo que los predicadores necesitamos. Es el aceite lo que los servidores necesitan. Es el aceite que todos necesitamos como iglesia. David cuando pecó, no le pidió a Dios, ponme a mis enemigos y te voy a demostrar que Dios está conmigo. No, David no le pedía no salir a la batalla, porque sabía que había aceite en él. Entonces quedó en su casa y cuando pecó. Porque tarde que temprano el fuego se va a apagar. El Antiguo Testamento era la leña la que nos tenía un sentido de atar. Pero ahora es el Espíritu Santo el que nos mantiene vivos. Dice el Antiguo Testamento, la leña, hoy quizás pueda ser la cruz. Pero muchos nos negamos cuando nos conviene. Eso no es cruz. Eso no es cruz. Yo me niego cuando me plazca. Yo me niego cuando me conviene. Pero el aceite siempre está fluyendo. El aceite nos hará regalos en cualquier momento. Ni vamos a sentir. He escuchado aquel dicho que menciona todo lo que le diga me prepara. ¿Has escuchado ese dicho? Pero eso lo puede decir quizás alguien, no es bíblico, pero alguien que pueda estar lleno de aceite. Todo lo que te diga, como estoy maduro en el Señor, no me importa lo que diga, no me importa la manera que me digo, si me soltó está bien, si me di vuelta está bien, no importa. Eso es demostración que estoy lleno de aceite, pero
Vaya, exhorte a alguien que no tenga aceite. Exhorte a alguien, hermano Luz, que no tenga aceite. Háblele a alguien que no tenga aceite. Siempre, hermano Luz, siempre va a vivir de pretexto. Siempre va a vivir en apuro. Siempre va a estar ocupado. Nunca podrá rendir haciendo la obra de Dios. Por eso yo decía, trabajadores, los encuentra donde sea. Trabajadores los encuentra donde sea. Pero de que tu trabajo, cuando te vayas y te dé una carta de recomendación, no es el trabajo. Debemos de darnos cuenta que sin el aceite, por eso Pablo le dice a Timoteo: avívate, Timoteo. ¿Qué tan religioso podemos ser nosotros como iglesia? O ser religiosos en que nos damos cuenta que ya nos rendimos igual y podemos seguir viviendo así. Yo me conozco cuando ya no vivo igual. Yo me conozco cuando no estoy dando lo que debo de dar. Yo me conozco cuando estoy sirviendo apasionadamente. Le llegó la carta a Timoteo y le dicho a Timoteo: y ahora no voy a ir. Si supiera Pablo que me están poniendo los pies. Vamos a ver si vuelve a ver esa carta. Porque ahorita, como estoy ahorita, no creo, sinceramente. Pablo porque está preso. Pablo pasa durmiendo todo el día y leyendo, sintiendo. Yo no, estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Tengo suficientes cosas que hacer como para ir a dar una carta allá por ti. Ahorita que estoy lejos. ¿Y qué está pensando Pablo ahora? El asunto era cuando la carta de la ley es para él. Y dice Pablo: aviva. No te estoy diciendo, dice Pablo, que te has perdido. No, te estoy diciendo que hay una llama que está a punto de apagarse y que necesita aceite. Pero esta tarde la pregunta es: ¿qué tan religiosos podemos ser nosotros? Que nos damos cuenta que estamos atrapados en un círculo religioso y no podemos salir de él. Hay muchos, amados hermanos, que prefieren morir siendo religiosos que morir aceptando la verdad, que morir aceptando que estamos, como dicen, mal delante de Dios. Escasos de aceite, escasos de obediencia, escaso de agradecimiento, escaso de fidelidad, escaso de muchas cosas. ¿Cuántas de nosotros preferimos morir así? Religiosamente. Levante la mano. Nadie.